Hoy comentamos algunos de los chistes más llamativos y los dobles sentidos más curiosos que hemos podido encontrar en la película Aterriza como puedas y que tienen que ver con el uso del idioma. Algunos son muy sencillos y obvios y otros más rebuscados, hasta el punto de que probablemente provocaron en su día más de un dolor de cabeza a traductores y adaptadores de doblaje. Por supuesto, si no has visto la película, te recomiendo disfrutarla antes, no solo porque realmente merece la pena, sino porque voy a proceder a destrozar algunos de sus mejores chistes. ¿Preparados? Veámoslos. Don't you feel anything for me at all anymore? It takes so many things to make love last. Most of all, it takes respect. And I can't live with the man I don't respect. What a pisser. What a pisser es una expresión vulgar que se puede traducir como qué faena, vaya lata o incluso qué p***. En este caso, la gracia está en el contraste entre la conversación en clave romántica y formal que mantienen los dos protagonistas y que acaba con la frase de ella para que a continuación él conteste mirando a cámara. What a pisser. Thank you. Go ahead with your call. This is Dr. Brody at the Mayo Clinic. There's a passenger on your Chicago Flight 209, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis. El doctor con el que habla el capitán lo hace desde la Mayo Clinic, la clínica Mayo, y en inglés Mayo es la versión abreviada de mayonnaise, mayonesa. De ahí la pintoresca decoración del despacho del doctor. Operator, Captain, over. I have an emergency call for you on line 5 from a Mr. Ham. All right, give me Ham on 5. Hold the mail. En este caso, el doble sentido viene de las expresiones que el personaje utiliza cuando está hablando por teléfono y que tienen un doble sentido si se aplican al mundo de la hostelería. Así, give me ham on 5, hold the mayo, se puede traducir como ponme a Ham, en este caso es un apellido, en la línea 5 y deja como llamada en espera a Mayo, la clínica. Pero en el contexto de un lugar donde se sirven comidas, este tipo de frase tendría también todo el sentido del mundo y se traduciría como ponme el jamón, ham, para la mesa 5 sin mayonesa. Una expresión muy común esta cuando hablamos de comida. Hold the something significa no le pongas algo o ponle muy poco de algo a la comida. Hold the mayo, hold the salt. Excuse me, this is the operator, Captain, over. I have an emergency call for you on line 5 from a Mr. Ham. All right, give me Ham on 5. Hold the mail. All right, give me Ham on 5. Hold the mail. I'd like one ticket to Chicago. No baggage. Smoking or non-smoking? Smoking, please. There. Have a nice trip. El doble sentido es bastante obvio. Smoking se traduce como de o para fumadores, pero también como humeante. Y el protagonista pide un billete smoking para fumadores, o en este caso que eche literalmente humo. Smoking or non-smoking? Smoking, please. There. Have a nice trip. Flight 209er, you are cleared for takeoff. Roger. Huh? LA departure frequency 123.9er. Roger. Huh? Request vector, over. What? Flight 209er, clear for vector 324. We have clearance, Clarence. Roger, Roger. What's our vector, Victor? Tower radio clearance, over. That's Clarence, over. Over. Roger. Huh? Roger, over. What? Hey! Who? Un nuevo doble sentido que juega con los nombres propios de los tres personajes, Roger, Clarence y Victor, y con vocabulario propio del mundo de las comunicaciones y la aviación. Así, Roger es recibido. Clarence es un sustantivo que suena muy parecido al nombre Clarence y significa autorización o vía libre para, en este caso, despegar. Y Vector es vector o, en el mundo de la aviación, el rumbo asignado por control a la aeronave y que casualmente suena muy similar al nombre Victor. Y de ahí el desfile de equívocos. LA departure frequency 123.9er. Roger. Huh? Request vector, over. What? Flight 209er, clear for vector 324. We have clearance, Clarence. Roger, Roger. What's our vector, Victor? Tower radio clearance, over. That's Clarence, over. Over. Roger. Huh? Roger, over. What? Hey! Meanwhile, relax and enjoy your flight. Would you like something to read?
Do you have anything light? How about this leaflet, famous Jewish sports legends? Yes, thank you. El siguiente es un doble sentido literal, muy similar en ejecución al caso de Smoking anterior y que juega con los matices del adjetivo light. La pasajera le pide a la azafata algo de light reading, una lectura ligera en referencia a quizá alguna novela corta, una revista o algo que sea fácil de leer. En contrapartida, la azafata le entrega algo similar a un folleto o una hoja que no pesa apenas y que por tanto es ligero, una lectura ligera o que pesa poco. Would you like something to read? Do you have anything light? How about this leaflet, famous Jewish sports legends? Yes, thank you. Robert, slipping down. This won't hurt much. Give me a little smile. I got a telegram from headquarters today. Headquarters? What is it? Well, it's a big building where generals meet, but that's not important right now. Ese es un chiste recurrente y uno de los más recordados en las sagas tanto de Aterriza como puedas como de Agárralo como puedas, y juega con el doble significado de la pregunta What is it? ¿Qué es eso o eso qué es por un lado? Y ¿de qué se trata o qué pasa, qué está sucediendo por otro? En este caso, la protagonista interpreta la pregunta en su sentido más literal, ¿qué es eso? Y procede a definir lo que es un cuartel general. Headquarters? What is it? Well, it's a big building where generals meet. Más adelante en la película hay otros dos ejemplos de este jocoso malentendido. You'd better tell the captain we've got to land as soon as we can. This woman has to be gotten to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with patients, but that's not important right now. Excuse me, sir. There's been a little problem in the cockpit. The cockpit? What is it? It's the little room in the front of the plane where the pilots sit. That's not important right now. It was at that moment that I first realized Elaine had doubts about our relationship. And that, as much as anything else, led to my drinking problem. Este sin duda es uno de mis dobles sentidos favoritos de toda la película. El protagonista habla de su drinking problem al tiempo que procede a tirarse a la cara el contenido de un vaso. Y es que cuando decimos que alguien tiene un drinking problem siempre nos estamos refiriendo a un problema de alcoholismo. Pero en la película, como no podía ser de otra forma, el drinking problem o problema con la bebida es totalmente literal y consiste en no saber llevarse el vaso a la boca y beber sin derramar nada, en no saber literalmente beber. Captain, how soon can you land? I can't tell. You can tell me, I'm a doctor. Aquí tenemos otro malentendido en la línea de los anteriores. El doctor le pregunta al capitán cuándo puede aterrizar cuanto antes y él le contesta con un I can tell. Esta breve frase significa por un lado y literalmente no lo puedo o no se lo puedo decir, pero también se utiliza para expresar dudas respecto a un tema. En este caso debería traducirse como no podría decirle o en otras palabras no estoy seguro de cuándo podremos aterrizar. Por descontado, el doctor se va a lo literal e interpreta que el capitán no se lo quiere decir por alguna razón, a lo que le replica You can tell me I'm a doctor. No, I mean, I'm just not sure. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. En este caso, el equívoco viene de la semejanza entre la pronunciación del adverbio Shirley y el nombre propio de mujer, Shirley. El adverbio surely se utiliza en una frase hecha muy común en el lenguaje coloquial, surely you can be serious, que se traduciría como estarás de broma o no lo dirás en serio. El sentido se mantiene si cambiamos Shirley por Shirley, pero el doctor no parece tomarse muy bien que se dirijan a él con un nombre femenino. How are the passengers doing? I won't deceive you, Mr. Stryker. We're running out of time. Surely there must be something you can do. I'm doing everything I can. And stop calling me Shirley. What flying experience have you had? Well, I flew single-engine fighters in the Air Force, but this plane has 4 engines. It's an entirely different kind of flying, altogether. It's an entirely different kind of flying. Un nuevo malentendido que viene de dos homófonos o términos que suenan igual pero que tienen distinto significado y en este caso tampoco se escriben del todo igual. Se trata de altogether y altogether. Altogether con una sola L significa totalmente y altogether separado y con 2 L's se traduce como todos juntos o todos a la vez. El protagonista, al describir su experiencia como aviador, dice que el avión en el que están tiene 4 motores y que es un tipo de nave diferente a la que está acostumbrado. Y lo hace de forma redundante, completamente distinto del todo.
Como no podía ser de otra forma, el doctor y la azafata lo interpretan a su manera. It's an entirely different kind of flying. Your attention, please. No frills passengers now arriving. Please have your baggage claim checks ready to show attendant upon leaving the terminal. Esta vez estamos ante una hipérbole o exageración del concepto no frills, que se traduce habitualmente como sin florituras, sin lujos o en este caso sin extras, para referirse a un tipo de billete de viaje básico que no incluye ningún servicio adicional. En este caso, y por no incluir, ni siquiera te da derecho a viajar en cabina. Your attention, please. No frills passengers now arriving. Please have your baggage claim checks ready to show attendant upon leaving the terminal. Sis, get me Captain Over's wife on the phone. We better let her know what's going on. Chief, this weather bulletin just came off the wire. Johnny, what can you make out of this? This? Well, I could make a cap, or a brooch, a pterodactyl. Este es un doble sentido muy similar al que veíamos con What is it? Y se basa en dos significados de la locución verbal to make out of. El primero es el más literal, crear, hacer o fabricar una cosa a partir de otra. Pero to make something out of something else también se utiliza para preguntar la opinión de alguien sobre algo con la muy habitual frase What do you make out of this? O What do you make of this? ¿Qué opinión te merece? O ¿qué opinas de esto? El personaje principal pregunta en este sentido figurado y el subordinado le contesta, como vemos que suele ser habitual, en sentido literal. This? Well, I could make a cap, or a brooch, a pterodactyl. Chicago, the passengers are beginning to panic. When do we start down? Not just yet. I can radar range any second now. I don't understand it. Should have been in range 10 minutes ago. Gunnerson, check the radar range. Anything yet? It's about 2 more minutes, Chief. Quizá uno de los dobles sentidos más rebuscados de toda la película en torno al término range, cuyo significado más habitual es rango, alcance o cobertura. El personaje afirma que, refiriéndose al avión, debería haber estado in range, al alcance del radar, hace 10 minutos. Y cuando le pregunta sobre esto al subordinado, este contesta comprobando la temperatura de un pollo que tiene en algo parecido a un horno. Y es que uno de los significados de range es cocina o fogón, de ahí que otra acepción de in range se refiera a todo alimento que esté a una temperatura óptima para su consumo o almacenaje. 2 more minutes. They could be miles off course. That's impossible. They're on instruments. Nuevo doble sentido basado en la literalidad de la palabra instruments. En aviación, to be on instruments significa que el piloto comanda el avión basándose únicamente en los mandos de la cabina en lugar de guiarse por referencias visuales como el horizonte, el terreno o las luces de la pista, algo que se da cuando las condiciones de visibilidad son nulas. El personaje afirma que el piloto está volando precisamente en esas circunstancias. Por supuesto, el plano siguiente nos muestra a los personajes a los mandos de los instrumentos, pero esta vez musicales. A real sweat. Okay, boys, let's get some pictures. I want the one of the fucker wolf. Este doble sentido es de los más sencillos por su literalidad más que obvia. Let's get some pictures. Hagamos algunas fotos o, como entienden estos periodistas, cojamos algunos cuadros. Okay, boys, let's get some pictures. I want the one of the fucker wolf. Oh, rats! Lost number 4. What happened, Ted? What went wrong? The oil pressure. I forgot to check the oil pressure. When Kramer hears about this, the shit's gonna hit the fan. Al igual que en el caso anterior, este malentendido juega con la literalidad de las palabras. Shit's gonna hit the fan. Es una expresión figurada muy coloquial que se puede traducir como se va a liar o se va a armar una muy gorda. Naturalmente, qué mejor ocasión para que a continuación se nos muestre una representación gráfica de la expresión en toda su literalidad. Shit, la caca, is gonna hit the fan. Va a darse contra el ventilador. We're now at 2,000 feet, beginning our descent. Steve,
you can get poured onto that field. Being done right now. En este caso se juega con el amplio abanico de objetos que cubre la palabra light cuando se refiere a un artefacto que emite luz, ya sea un foco o una lámpara. Cuando el capitán dice que quiere todas las luces que pueda encontrar iluminando el campo de aterrizaje, utiliza un verbo en sentido figurado, pour down onto, que se traduce como verter, echar o derramar. Por eso en el plano siguiente se nos muestra gráficamente lo que supone verter o derramar luces, y no focos precisamente, literalmente sobre la pista. Sound your alarm bell, now! All right, now everybody, get in crash position. Ante la posibilidad de un aterrizaje aparatoso, la azafata pide a los pasajeros adoptar una crash position o posición de choque o apoyo, que no es más que la postura a adoptar en un medio de locomoción para minimizar las lesiones en caso de un impacto, doblando por ejemplo el cuerpo hacia adelante con la cabeza entre las rodillas. Por supuesto, todo el pasaje lo interpreta literalmente y adopta una posición de accidente, o más bien como si acabaran de sufrir un accidente. Esta recopilación no podía dejar de lado a uno de los personajes más recordados de la película, y no es otro que Otto, el risueño piloto automático. Su nombre, que solo alcanzamos a ver en los créditos, se pronuncia Otto, muy similar fonéticamente a Otto, de Autopilot o piloto automático. El mayor doble sentido de la película, y que seguro que le ha pasado desapercibido a más de uno de sus fans, se oculta en su título original, Airplane, con exclamación. En realidad puede considerarse como el equivalente aéreo de la expresión timber, que es lo que gritan los leñadores cuando acaban de cortar un árbol y antes de que éste se haya precipitado al suelo, alertan de esta forma a quien pueda encontrarse en las inmediaciones para impedir un posible impacto. Sencillamente, la traducción literal de airplane sería avión va. It's like I picked the wrong week to quit drinking.